¿Listos? Bien, pues como siempre, muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos a esta conferencia de prensa. Fresnillo, como otros municipios del estado, son literalmente zonas de guerra. No es justificación que las autoridades mencionen que esta espiral de violencia se debe al enfrentamiento entre grupos antagónicos del crimen organizado. El anuncio realizado hace días por parte del gobernador del estado sobre la puesta en marcha del operativo Fresnillo Seguro 2015, operativo Seguro Fresnillo 2015, el cual consiste en la llegada de militares y federales para contener la ola de violencia, es el reconocimiento rotundo del fracaso de las políticas estatales en materia de seguridad. Todos ustedes recordarán que el pasado 7 de septiembre del año 2012 fue inaugurado en el municipio de Fresnillo el 97 Batallón, Batallón de Infantería, que por cierto tuvo una inversión de 267 millones de pesos. Estamos hablando de hace ya 2 años y medio que se inauguró este batallón. En múltiples ocasiones al municipio de Fresnillo ha llegado la Marina, incluso las fuerzas se han apostado ahí durante varios meses. Sin embargo, estas acciones no han logrado reducir los índices de criminalidad en esta región. Naturalmente nos preguntamos qué sucede. Si no se ha logrado contener la delincuencia, se debe a varios factores: la falta de voluntad política, una estrategia adecuada en materia de seguridad y, lo que es más grave, la sospechosa complicidad de las autoridades estatales y municipales con la delincuencia. En varias ocasiones hemos sostenido con datos duros que el Ejército y la Marina, a quienes le reiteramos nuestro respeto y reconocimiento a su labor, son quienes han ejecutado los operativos más contundentes ante los actos criminales de alta peligrosidad. Sin embargo, las cifras millonarias invertidas en materia de seguridad no han servido de nada. Este gasto excesivo se debió canalizar, como en su momento lo mencionamos, en la creación de fuentes de empleo, en educación, en apoyo a la juventud, con la finalidad de evitar que fuera este sector quien se sumara pues a las filas de los delincuentes, o bien que se convirtieran en presas de los mismos. Por otro lado, los habitantes de la comunidad de Tacualeche en recientes días firmaron el Acuerdo General por la Seguridad con autoridades del Ayuntamiento de Guadalupe. Este documento es muy interesante porque los ciudadanos no solamente piden mayor presencia de los policías municipales, sino que también están solicitando de manera paralela espacios para que pueda desempeñarse actividades de cultura, de deporte, orientación a los jóvenes, talleres de capacitación para las mujeres, asesoría legal y apoyo en diferentes ramas. Además, es loable que la misma ciudadanía esté dispuesta a participar activamente. La lectura que nosotros le damos a este acuerdo, que por cierto es un referente de una sociedad organizada, es que por diferentes vías la sociedad expresa su indignación y se niega a vivir bajo este escenario explosivo y de terror que tenemos hoy en día en Zacatecas. Ojalá que en otros sectores se reproduzca este ejercicio donde la población siente a sus autoridades y les exija mayor responsabilidad y compromiso, particularmente en materia de seguridad. Lamentablemente en Zacatecas, pues los mandos minimizan, ocultan o omiten dar información de lo que está sucediendo. Por lo tanto, le decimos al gobernador del estado que estamos cansados de escuchar su necio, torpe y reiterativo discurso que dice que la seguridad en Zacatecas está mejor, que la ciudadanía está más tranquila, que han disminuido los secuestros, los homicidios, los asaltos. Le preguntamos a Miguel Alonso de qué estado está hablando, de qué falsa realidad nos está informando el gobernador del estado. Y ya que estamos abordando el tema en materia de seguridad, permítanme comentarles que al Partido del Trabajo le resulta ofensivo que para el relevo del procurador del estado se haya nombrado a una persona que no garantiza la autonomía dentro de esta dependencia. Es importante que la nueva procuradora Leticia Catalina Soto se pronuncie sobre cómo va a resolver el conflicto de interés en el que está involucrada respecto a la denuncia que se interpuso por el soborno que recibieron los diputados de la pasada legislatura para que aprobaran el presupuesto del 2013 y en el que está incluido su hermano Fernando Soto como titular de la Secretaría de Finanzas. Tan solo por esta circunstancia, si tuviera respeto por la ley, Leticia Soto hubiera rechazado
la invitación para ser considerada y ahora ya ratificada como Procuradora del Estado. Asimismo, por ser un caso público donde están involucrados dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, debería de ser una investigación que por lo menos esperamos que solicite a la Federación que atraiga para que podamos tener garantía en Zacatecas de que esta investigación en principio no se le dará carpetazo y en segunda pueda tener un cauce que nos dé garantías de que será estrictamente apegado a la ley por este severo conflicto de interés. El Partido del Trabajo le exige a Catalina Soto que le dé seguimiento a las denuncias que hemos interpuesto, solo por mencionar algunas que ustedes seguramente recuerdan, la de Benjamín Medrano, la actual que presentamos en cuanto al enriquecimiento ilícito y muchos otros delitos que pueden configurarse en contra del director de tránsito y también la del secretario de la Función Pública, Guillermo Huízar Carranza. Que Catalina Soto presuma ser hija del abogado Filiberto Soto Solís y que litigó con su padre, pues naturalmente que no garantiza que tenga experiencia para poder hacer frente a una responsabilidad de esta naturaleza. El que haya trabajado en el despacho del papá, pues tampoco garantiza que sea una buena penalista. De hecho, consideramos que la experiencia en esa materia de Catalina Soto es nula. Su currículum no avala de ninguna manera que sea una experta, más aún cuando nuestro estado se encuentra frente a un terrible escenario. Nosotros le preguntamos a Leticia Catalina Soto, ¿sabe integrar una averiguación previa? ¿Sabe cuál es el trabajo que realizan los médicos forenses? ¿Tendrá la capacidad para coordinar a un equipo de seguridad como es la Policía Ministerial? Tenemos serias dudas al respecto. Consideramos que Zacatecas cuenta con perfiles absolutamente honorables y comprobada solvencia moral para ocupar esa posición y que nunca fueron siquiera considerados. Ante ello, pues nuestro reiterado reclamo ante este nombramiento. Lo que nosotros decimos lo sustentamos, de ninguna manera es algo de carácter personal. Y para sostenerlo queremos compartir algunos datos que también ustedes conocieron mientras ella tuvo la responsabilidad como presidenta del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Apenas habremos de compartir algunas cifras que son del periodo del 2012 al 2013. Más de 14 acuerdos, resoluciones, dictámenes que emitió en ese momento el Consejo General del IES. Distintos partidos de oposición, incluyendo el Partido del Trabajo, tuvimos que impugnar ante instancias superiores, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Estado también, los cuales se resolvieron en 4 resolutivos, vaya la redundancia, que acreditaban que lo que nosotros denunciábamos y lo que nosotros estábamos probando nos daba la razón y que solamente bajo esa premisa tuvo que acatar el Consejo General del IES. Esto significa que instancias superiores tuvieron que corregir el actuar de Leticia Catalina Soto. Le corrigieron la plana, la interpretación torcida que hace de la ley a conveniencia de sus intereses o de los intereses para los que ella sirve. En estos actos fatídicos, ustedes recordarán, solo habremos de mencionar alguno, pues el registro de aspirantes a candidatos independientes, la denuncia interpuesta por el Partido del Trabajo y el Partido Nueva Alianza en contra de los candidatos en ese momento, Roberto Luébano y Carlos Peña, por actos anticipados de campaña, la aprobación con candados que contemplaba el reglamento de las candidaturas independientes, los candados que intentó imponer para evitar que se pudiera cristalizar la alianza Rescatemos Zacatecas, la impugnación que el Partido del Trabajo presentó por el exceso gasto de campaña del PRI, la ausencia del monitoreo para vigilar el uso desmedido de recursos en la contienda electoral, el desmedido uso de recursos y programas del gobierno federal para favorecer a los candidatos del PRI y las impugnaciones que se interpusieron por anticipadas campañas. Este es el verdadero currículum de Leticia Catalina Soto. Esta es su verdadera experiencia laboral y profesional. Por eso que en el Partido del Trabajo rechazamos este actual nombramiento. Sabemos que ha sido ratificado, sin embargo, le exigimos, en principio, que fije una postura respecto a la averiguación o al cauce que habrá de seguir la investigación que involucra a su hermano y, en segunda, a todas la infinidad de denuncias que el Partido del Trabajo ha presentado ante esa instancia. Le exigimos que le dé un seguimiento puntual. De nuestra parte, pues es lo que queremos compartir con ustedes. Si hay alguna inquietud, una duda, con muchísimo gusto la atendemos. Comisionada, para usted, ¿cuál sería el mejor perfil o la persona que hubiera ocupado este puesto de procuradora en el Estado?
Por fortuna en Zacatecas tenemos a muchos personajes que podrían hacerle frente a esta situación. Se debería de consultar a la barra de abogados. Nosotros siempre hemos dicho que se debe de tomar en cuenta a los expertos, pero para darte solamente un ejemplo, Aquiles González es un extraordinario perfil, es un penalista que tiene experiencia, que ya tuvo la oportunidad de ser legislador, de ser procurador y que sin duda es un experto en la materia. Solo por mencionar alguno de los muchos nombres que se tienen en Zacatecas con esa capacidad. Como procurador con Ricardo Monreal fue polémica también ahí su puesto. Pero podremos hablar de resultados y de datos. Habrá que analizar en el periodo de gestión de Aquiles González cuántos secuestros, cuántas extorsiones se dieron, cuántas muertes producto de arma en los jóvenes, que es algo que lamentablemente ha caracterizado a Zacatecas según las cifras nacionales en los últimos 3 meses que han transcurrido. Pues habrá que cotejar cuáles fueron las cifras, los índices de Aquiles y cuáles son de los actuales procuradores, o en este caso del pasado procurador de Arturo Nale. ¿Es un pago de cuota nombramiento? Sin duda, es un pago de cuota por los favores recibidos durante los pasados procesos electorales. A Leticia Catalina Soto le tocó hacer frente al proceso electoral en el que Miguel fue electo, y que nosotros denunciamos un sinnúmero de irregularidades, y también en el proceso intermedio, en el 2013, donde todos ustedes deberán de recordar, nosotros documentábamos que había un despilfarro económico impresionante a través de los programas de gobierno, que había desvío de recursos, que había la intromisión, incluso de la policía ministerial y de muchas otras dependencias y trabajadores que se dedicaban a operar políticamente en vez de sacar su chamba. Leticia Catalina Soto simplemente fue omisa, y cuando nosotros interpusimos todos esos recursos ante el Consejo General, no solamente no hizo caso, cabildeó a favor del PRI, a favor del gobierno, para que pudiera la mayoría de los votos proceder a través de un dictamen o una resolución, y nosotros tuvimos que acudir a instancias superiores, ya lo hemos dicho, al Tribunal Federal Electoral en el estado de Zacatecas y de la Federación también. La mayoría de las impugnaciones que el Partido del Trabajo promovió nos falló a favor el tribunal, pero es un daño irreparable, porque a final de cuentas fue un tránsito de más de 2 o 3 meses de estar en instancias de carácter jurisdiccional cuando políticamente estaba transcurriendo un proceso electoral. Entonces, sin duda, es un pago de favores para Leticia Catalina Soto. ¿Se va a extrañar Arturo Nale? No creo. Habrá quien pues gozaba de la comicidad que lo caracterizaba, de ese buen carácter, de ser tan dicharachero, pero en realidad en su función como procurador, pues por lo menos en el Partido del Trabajo no podemos decir que entregó buenas cuentas. Nosotros sostenemos que es un espacio que no debería de ser una cuota de poder, no debería de ser un espacio para privilegiar al grupo de los más cercanos. Miguel Alonso no asume con responsabilidad lo que está sucediendo en Zacatecas en materia de seguridad pública, y el más claro ejemplo fue lo que sucedió la semana pasada con el nombramiento de Leticia Soto. Comisionada, después de los hechos delictivos, usted menciona que hay complicidad entre los elementos policíacos. Entonces, ¿los exámenes de confianza no valieron de nada o hablamos de complicidad de los altos mandos con estos grupos delictivos? Mira, a final de cuentas, si el tema en Zacatecas en materia de seguridad no se resuelve, simplemente nosotros lanzamos la pregunta: algo se debe. O es una mala estrategia en materia de seguridad, o sin duda es la complicidad de las autoridades gubernamentales con las cabecillas del crimen organizado. ¿Por qué lo decimos? Porque a final de cuentas falta de recursos no es, y nosotros lo hemos visto. Año con año se asigna un porcentaje importantísimo del presupuesto estatal para seguridad. No se ha regateado en nada. La instalación del 97 Batallón es apenas un ejemplo. Son 267 millones de pesos. 2 años y medio tiene operando el ejército a través de este batallón en el municipio de Fresnillo. Se supone que iba a funcionar para toda la región y no han disminuido absolutamente nada las cifras en materia de inseguridad. ¿Para qué sirven las unidades? Unirse. Vaya, no solamente es el crimen en materia de crimen organizado, o sea, no solamente son los delitos en materia de crimen organizado, también es el abigeato. ¿Cómo es posible, pues? O sea, pasan por todos estos arcos de seguridad que están cargados de ganado y nadie los observa. Pues entonces nosotros decimos, hay complicidad, hay omisión, porque falta de recursos, falta de voluntad política, incluso de todas las expresiones políticas, incluyendo las del Partido del Trabajo. No ha habido regateo en esa materia. No ha habido regateo en materia presupuestal, en materia